El tema de hoy será integración por fracciones parciales y lo primero que vamos a ver es la teoría de cómo resolver, cómo identificar cuándo vamos a aplicar un método de integración por fracciones parciales. Lo primero que se debe identificar en este caso para saber que vamos a utilizar este método de integración es que haya una integral que sea la división de dos polinomios. Un polinomio P entre un polinomio Q. Cuando ustedes vean una división de dos polinomios, se van a dar cuenta que van a utilizar este método de integración por fracciones parciales. Entonces, la idea es simplificar estas fracciones parciales. Modificar esta división en fracciones parciales, es decir, cambiar esta división de dos polinomios por fracciones más pequeñas o fracciones más sencillas. Y para poder simplificar esto hay cuatro diferentes modelos o cuatro diferentes formas de realizar esa división, esta simplificación. Entonces, es lo que vamos a realizar el día de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo simple de cómo separar en fracciones parciales. Para eso, necesitan recordar muy bien la parte de factorización. ¿Sí? La idea va a ser factorizar el denominador. Normalmente es lo que vamos a realizar. Vamos a buscar factorizar el denominador. Y así es como vamos a encontrar los valores que me preguntaban de A, B y C, que son los valores en lo que lo vamos a separar. Por ejemplo, vamos a tener, supongan que tienen esta división 5x menos 3 sobre x cuadrada menos 2x menos 3. Cumple con el requisito de que sea una división de dos polinomios y no se puede hacer de manera directa. ¿Sí? Entonces, para separar esto en fracciones parciales, vamos a factorizar, es en el que nos vamos a enfocar, en el denominador. Vamos a ver si se puede factorizar. Como es un polinomio de segundo grado, seguramente se puede factorizar en multiplicación de dos binomios. Por ejemplo, x cuadrada se puede factorizar en x y x. Dos números que multiplicados den menos 3 y sumados den menos 2. Pues 3 y 1. ¿Sí? Entonces sería x menos 3 y x más 1. Entonces, lo que podemos hacer es dividirlo en sus factores. Por lo tanto, quedaría 5x menos 3 dividido entre x menos 3 por x más 1. ¿Se entiende hasta ahí el proceso? Sí, profe. Ok. El primero de los métodos es el de factores simples. Es decir, factores que nada más tengan una x y una suma o resta de una constante, como es este caso. Entonces tenemos dos factores, por lo tanto vamos a tener dos términos simples. Esto se puede cambiar por a entre x menos 3 más b entre x más 1. Entonces estamos separando una división de polinomios en fracciones parciales. Como ven, aquí tenemos dos fracciones parciales. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? Porque eso es como se va a separar realmente esta división de polinomios. Entonces,
Lo primero es factorizar el denominador, ver cómo se puede factorizar el denominador. Entonces, el paso 1 es ver si el denominador se puede factorizar y en qué tipo de factores se puede factorizar, ¿sí? Estos son factores lineales o simples, ¿sí? Los factores lineales pues, son de la forma x más menos a, más menos una constante. Entonces este polinomio de segundo grado se factorizó con estos dos factores simples o factores lineales. Por lo tanto, como son dos factores lineales, se separa en dos letras, en dos fracciones parciales. El objetivo es encontrar cuánto vale a y cuánto vale b para saber esta fracción de polinomios en qué fracciones parciales se separa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a comparar los numeradores. Esto de aquí abajo ya sabemos que es igual, porque en esta suma de fracciones, ¿cómo se resuelve esta suma de fracciones? Multiplicando abajo queda x menos 3 por x más 1. Entonces estos son iguales, ¿sí? Y arriba, ¿qué es lo que va a quedar? La suma de estas fracciones me quedaría los cruzados. A por x más 1 más b por x menos 3. ¿Se entendió hasta ahí? Estamos resolviendo la suma de fracciones. ¿Cómo se resuelve una suma de fracciones? Con los cruzados. Los de abajo, el denominador ya no le pasa nada, que igual se multiplican entre sí. Pero ahora el paso 1 fue factorizar el denominador. El paso 2 es identificar el tipo de factor. Aquí es lo que representa las fracciones parciales. Tenemos 4 tipos de factores. Factores lineales es el primer caso. Los factores lineales es la suma de x más menos alguna constante. Y como hay dos factores lineales, los separamos en dos constantes, a y b, dos fracciones parciales. Paso 2, hacer la suma de fracciones. ¿Cómo se resuelve una suma de fracciones? Con los cruzados. Eso es cuando son 2. Cuando son 3, pues lo mismo. Abajo el mínimo común y se empieza a dividir y multiplicar por el numerador. Entonces ahora lo que vamos a hacer es desarrollar el numerador. En el numerador nos quedaría ax más a, ¿sí? Entonces, esto sería igual a ax más a más bx menos 3b, ¿sí? Sobre lo mismo de abajo, x menos 3 por x más 1. Ahora vamos a juntar las x con las x y las constantes con las constantes. En este caso tendríamos para la x, lo factorizamos con a más b. Y para las constantes, a menos 3b. Entonces, este es mi numerador. X por a más b más a menos 3b. Entonces ahora vamos a comparar lo que tenemos al principio, numerador con numerador. En este caso tenemos 5x menos 3, es el numerador original. Y acá tenemos a más b por x más a menos 3b. Entonces vamos a resolver un sistema de ecuaciones. ¿Cuál sería mi sistema de ecuaciones? Comparar términos semejantes. Las x con las x. Entonces hago una listita. Para las x, ¿cuáles son los términos que tienen a la x? En el numerador original queda un 5. Entonces 5 debe de ser igual a lo que tiene el numerador de las fracciones parciales, que en este caso sería a más b. Y después los números o las constantes. Los que tienen los números. En este caso tenemos en el numerador original menos 3. Pues menos 3 es igual a lo que nos restó, que fue a menos 3b. Y nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuánto vale a y cuánto vale b? Entonces,
lo que resta es resolver el sistema de ecuaciones para encontrar el valor de A y el valor de B. Este sería mi ecuación 1 y esta sería mi ecuación 2. El tema de fracciones parciales es largo por esta razón. Siempre, sin excepción alguna, los tipos de factores que obtengan les van a dar términos con constantes A, B, C, D. Entonces, el objetivo del método de integración por fracciones parciales es encontrar esos coeficientes A, B y C. Y para poderlos encontrar, siempre van a tener un sistema de ecuaciones lineales. Cuando haya 3 constantes, pues van a ser 3 ecuaciones. Cuando haya 4 constantes, 4 ecuaciones. En el examen a lo mucho les pondré un sistema de 3 ecuaciones por el tiempo, para que lo puedan resolver. Profe, Sí. y quedó una X de cuando factorizó X, paréntesis, A más B. La X no se pone en el sistema de ecuaciones. Es que estamos comparando. Te digo, aquí están los términos que tienen la X. Pero tú le puedes poner 5X porque acá tiene 5X igual a A más B por X, es lo mismo. O sea, esta X no la puse aquí, es X 2 puntos, nada más para representar los términos que tienen X, porque realmente es lo que me interesa. La X se va a eliminar, por eso no la tomo en cuenta. Solo lo hago como una lista para anotar. Si hubiera X cuadrada, pues los términos de X cuadrada. Si hubiera X cúbica, los términos de X cúbica. Pero solamente es para guiarme esta parte. Lo que yo hago es comparar los coeficientes, que en este caso es el 5 con el A más B. Entonces, resolvemos el sistema de ecuaciones. De la primera tendríamos que A es igual a 5 menos B. Y entonces sustituimos esto en la segunda y tendríamos menos 3 es igual, en lugar de poner A, pongo 5 menos B menos 3B. Y el resultado tendría menos 3 y pasa para acá el menos 5, menos 8 es igual, menos B menos 3B menos 4B. Por lo tanto, el resultado de B es que B vale menos 8 entre menos 4 es igual a 2. B vale 2. Y si B vale 2, entonces A vale 5 menos 2, A vale 3. Y entonces, la integral original, o bueno, suponiendo que esto aquí hay una integral, la integral de 5x menos 3 dividido entre x cuadrada menos 2x menos 3 por dx se convierte en estas fracciones parciales. A entre x menos 3. Pero A ya sabemos cuánto vale. A vale 3. Entonces se convierte en 3 entre x menos 3. La integral, ¿sí? De ese término. Más la segunda de B. ¿B cuánto valió? 2. Entonces sería 2 entre x más 1 por dx. Entonces, como ven, separamos una integral de una división de polinomios que no hay forma de hacerla directa en dos integrales simples. Para resolver esta integral, 3 de x entre x menos 3, su integral sería u es lo de abajo, u es igual a x menos 3 y du es igual al de x nada más. Por lo tanto, me quedaría igual 3 veces, sacamos la constante, y aquí quedaría du sobre u. Entonces quedaría 3 veces el logaritmo natural de x menos 3. Más, sacamos la constante y el mismo caso, 2 veces el logaritmo natural de x más 1 más la constante. Y esta es la solución a ese ejercicio. Como ven, la idea o la opción de integración por fracciones parciales se trata de, cuando tengan una división de dos polinomios, separarlo en dos o en más
fracciones parciales, donde tienen que encontrar esos coeficientes A, B, C, D, tantos como factores tengan. Ahorita les voy a explicar los tipos de factores que existen. En este caso fueron factores lineales nada más, es decir, factores que tienen la forma x más menos una constante. Y entonces cuando son de esa forma, se les agrega nada más una letra, una constante. A entre el primer factor más B entre el segundo factor. Porque aquí fueron dos factores. Si hubieran sido tres factores, más C entre X, entre el tercer factor. ¿Sí? Y entonces, desarrollamos el numerador, o la suma de fracciones, y comparamos numeradores. El numerador original con el numerador desarrollado. Y vamos a obtener un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones, cuando son dos constantes, son dos ecuaciones. Si hubieran sido tres, hubiéramos tenido tres ecuaciones. Resolvemos el sistema de ecuaciones y vamos a encontrar el valor de A, B y las constantes que haya. Entonces, esos valores son los valores de las fracciones parciales. En lugar de escribir mi integral original así, la escribo como dos integrales en forma de fracciones parciales. Y resuelvo esas integrales que ya son muy simples. En este caso, la primera integral fue 3 de x entre x menos 3. Tiene la forma du sobre u. Y la integral de du sobre u es logaritmo natural de u. Que en este caso es logaritmo natural de x menos 3. Y en el segundo caso es 2 logaritmo natural de x más 1. Normalmente van a obtener integrales simples que sean logaritmos naturales o tangentes inversas o x cuadrada sobre 2, dependiendo del tipo de fracción que tengan. Pero normalmente resolver estas fracciones parciales van a dar logaritmos naturales o tangentes inversas. Entonces, este es un primer ejemplo. ¿Dudas? No, profesor. ¿Sí quedó claro el cómo encontrar los valores de A, B en este ejercicio? Sí, profe. Ok.